Buenos días, bienvenidos al podcast Al Descubierto, presentado por Julio Fernández y mi pana. Alejandro Guerrero. Hoy queremos hablar de un tema un poco controversial, ¿no? Que está generando como revuelo delante del público. Salió hace unas semanas, bueno, inclusive el tema lleva años andando, pero en circulación agarró tendencia como hace un año para acá, que aprendieron a ciertos ciudadanos y se quitó la vida. Y hace unas semanas genera revuelo que entre tanta investigación se descubrieron ciertos documentos que contenían nombres de celebridades, personas que jamás pensaríamos que estarían involucradas en esta lista. Claro, dice que esto se trata de nada más y nada menos que la lista Epstein. Este documento, que a pesar de que fue filtrado en aproximadamente hace 2 años, viene a revuelo y a dar de qué hablar dentro de la opinión pública desde hace varias semanas. ¿Por qué? Porque ya se consideró que esta información era una información 100% verídica. Es confirmada, inclusive el caso fue tocado cuando salió cierto personaje llamado Anónimo, que publicó las listas, habló de ciertas personas y él recuerdo que dejó dicho que iba a colocar ciertos temas que iban a generar polémica. Entre uno de estos, pues las listas de los personajes que habían asistido a la isla, habían formado parte de las amistades de este. Bueno, salió a la luz hace poco confirmado las personas que ya estaban, y eso es lo que ha generado la tendencia global en los últimos meses. Sí, y para los que no lo sepan, la isla Epstein, Jeff Epstein, era un conocido empresario estadounidense que a pesar era bastante conocido por sus empresas, básicamente, pero también era una persona que fue acusada por agresión sexual hacia menores. Ahora bien, las alianzas que tenía este sujeto dentro de la élite mundial lo llevaron a él a escurrirse de los cargos de los que lo acusaban, obteniendo así más poder y más redundancia dentro de todo lo que es la élite. Pero ya, esto no empezó así. No empezó así, claro que no. ¿Cómo obtuvo tanta fortuna? Porque él no fue rico de cuna. Él nació siendo pobre, inclusive el padre no tenía para pagar los estudios y empezó siendo una persona como cualquier otra, inclusive hasta más pobre que los demás. ¿Y cómo obtuvo tanta fortuna, tal fortuna? Te explico, en su historia, cuando él nace, obviamente pues nace en situación casi precaria, no podemos decir que al límite, pero sí estaba en un término casi llegando al límite. Bueno, él inicia desde pequeño, él muestra cierta inteligencia, es muy audaz. El chamito muestra como que interés por la escuela, estudia, ¿no? Pasa la preparatoria, pasa los grados mayores. Cuando entra a la universidad, inició la carrera de matemática, era su propuesta universitaria, pero no pudo culminarla. Él llegó estudió 2 años matemáticas y se retiró. Después de esto, gracias a su astucia, él ingresa a la Universidad de New York a dar clases como profesor de matemáticas sin siquiera haberse graduado. O sea, imagínate de inteligencia para pasar por encima de un profesor. Y sin embargo, o sea, para convencer a los superiores, para sin siquiera un título, capacitado. o tal vez el grado de estafa también que pudo haber hecho, porque pudo haber falsificado, obviamente tuvo que haber falsificado documentos o simplemente creó contactos para llegar hasta ese cargo. Como profesor de matemáticas en esta universidad duró 2 años. Después de ahí, él empieza con su emprendimiento, sus finanzas, hasta que consigue una fortuna, aparte de la que yo había amasado dando clases en esta universidad, y empieza a tener sus primeros contactos, entre estos, de uno de los que se rumora, que fue donde tuvo su primera masa de fortuna, fue siendo amante del fundador de Victoria's Secret. Sí, uno de los secretos revelados fue que él o fue amante o mantuvo una relación cercana, que es de lo que se cree que él obtuvo este dinero. Sí, lo que pasa es que también hay informaciones tergiversadas, porque cuando se dice mantienen una estrecha relación, para la opinión pública es que tienen una relación amorosa sí o sí, o sea. O puede haber sido. A la vez... Queda la expectativa. De una forma misteriosa, a su vez, al mismo tiempo que está con el propietario y fundador de Victoria's Secret, conoce a Maxwell y no sé de qué forma la conoció, cómo hizo para enamorarse, pero comenzaron
como que a sostener lo que fue el inicio de su relación, y pues a raíz de eso ocurrió todas las atrocidades que ocurrieron. Sí, pero es que también hay que conocer el abanico de contactos que cargaba Maxwell detrás antes de conocer a Jeffrey Epstein y lo que pasaba en sus mentes antes de que ellos se juntaran. Algo muy misterioso es que el padre de Maxwell fallece de la misma forma que falleció este. Ambos los encontraron, pues se han suicidado de una forma misteriosa y fueron encontrados a los días. El padre de Maxwell en un barco, en un navío, y pues este en la prisión. Bueno, vamos a proceder a hablar, ¿qué te parece si de estas personas que... La lista ya como tal, ¿no? De la lista negra. El chisme jugoso. El chisme jugoso, muchos nos sorprende, a otros no nos sorprende. Vamos a empezar primero con personas que no pensemos que sea cierto, porque cabe destacar que no todos los personajes que están en la lista tienen una relación directa con la isla, sino que tuvieron una relación con Ghislaine Maxwell o con Jeffrey Epstein. Cuando tuvieron un contacto cercano con él, simplemente él decía, les hablaba sobre la iniciativa que él tenía. Tenemos que tener en cuenta que estábamos hablando de una persona que posiblemente era psicópata, sí, y todo lo tenía anotado. Bueno, creo que los estudios, la OMS lo categoría como sociópata. Sociópata, y sí, tenía ya que no tenía ningún tipo de remordimiento ni de retracto. Era obsesivo compulsivo también. Pues muchas veces también fue involucrado en temas de apuestas. Bueno, entre toda aparte de la isla, no solamente en la isla, él tenía prácticamente una casa en las ciudades más importantes del mundo. Nueva York, en Miami. En Manhattan, en París, la isla misma. Y pues claro, la isla es una de las que más se conocen como que se hacían las atrocidades, pero en las casas también hay ciertas cosas que no se pueden omitir. También se veían personas, también habían reuniones. Inclusive en una de las casas, creo que fue la de Manhattan, Tom Hanks se había relacionado cercanamente a esa casa en los documentos. Otra de las personas que también se ve involucrada es Stephen Hawking. Para muchos... Eso es algo sorprendente porque muchos dicen, ajá, pero ¿cómo Stephen Hawking llega a ese punto? Porque muchos conocen al Stephen Hawking ya cuadripléjico, ya en silla de ruedas. Pero tienen que conocer que Stephen Hawking pasó por un proceso en el que él es una persona completamente normal y hay un accidente que a él lo deja en esa condición. Sí, fue una enfermedad que lo fue carcomiendo con el tiempo. Él creo que fue a partir de los 25 años que fue perdiendo la movilidad. 25, 26, era joven, estaba teniendo una enfermedad degenerativa. Stephen Hawking prendiendo la mamalona para irse a la isla. Esta noche de travesura. Esta noche me travesura. Voló. Bueno, también otra de las personas que se ven asociadas a esta isla es el actor de Iron Man, Robert Downey Jr., que por cierto, ayer ganó un Golden Globe y todo el mundo, o sea, ese Golden Globe estaba medio turbio porque todos los funados estaban ahí. Sí. Oprah incluso presentó la categoría a mejor película y yo como que, Oprah, ya por favor, cállate. Aparte de esto, mira, aparte de lo de Oprah, una información que me parece muy interesante, saliendo un poco del tema, pero sin perder la base, es que Donald Trump hizo un aporte, bueno, dirigió unas palabras a las personas y a su ideal de lo que debería suceder con las personas que están involucradas, asociadas con la isla. Y las que ya están confirmadas, pues se comentó, Donald Trump expresó que en su idea pues deberían darle pena de muerte a estas personas. Sí, porque es que comparto esa idea, porque toda persona que sea capaz de tocar a un niño no merece la vida. Lo que pasa es que Donald Trump es una persona conservadora. Sí, eres conservador. Y su idealidad es un tanto radical. Entonces, por lo mismo, no me sorprende también estas palabras, ¿no? Y obviamente él siempre lo involucraron con esto, y al no aparecer en estas listas, yo creo que guarda cierto rencor, ¿no? A esas personas que tanto lo han juzgado a él por su forma de ser, y al ver que se lavó las manos, no sale nada de esto, salir como inocente a todas esas personas que siempre lo han criticado, entre Oprah y todas esas personas lo han criticado a él durísimo. Y a todo esto, o sea, ¿qué queda para las personas que están mencionadas en esta lista? O sea, ¿qué piensas tú que será el futuro de estas personas? Porque si bien la opinión pública dice algo, pero estas personas son personas elitistas, personas poderosas, que pueden hacer que cualquier cosa se borre simplemente con el hecho de tener dinero. Posiblemente lo sometan a investigación, porque
algo que es cierto que no pueden hacer, no pueden actuar sin una investigación previa. Yo me imagino que persona por persona, si de verdad se toma en cuenta la lista y no es solamente un boom, irán investigando persona por persona y pues de ahí verá quién está netamente relacionado con la isla, quién asistió a la isla, quién abusó de menores, porque también cabe destacar que no todos los que asistieron a la isla cometieron abuso de infantes. Por lo menos el mismo Michael Jackson asiste a la isla, Sí, pero él nunca estuvo con un es infante. información tergiversada. ¿Por qué? Porque hay muchos nombres que están aquí, por lo menos esto también lo dice Mel Gibson en Sounds of Freedom, que eran personas, si bien elitistas, que estaban en contra del tráfico de menores. Entre ellos se dice que Eminem, pero Sí, por el ideal de Eminem es como casi imposible, pero también pensemos que son humanos y a veces los humanos suelen ser doble moral. sí, Aunque sí me sorprendería mucho una persona como la es él y las declaraciones que ha dado a lo largo de su carrera, pero nunca sabemos realmente, ¿no? Cara de los corazones no sabemos. sí. Y bueno, a todas estas, ¿qué quiere saber la gente? ¿Dónde está esta isla? Donde quiera que sea que haya ido Ben Affleck, Bueno, la isla se presume que está en las islas del oeste de las Islas Vírgenes estadounidenses, es decir, en el Caribe americano. ¿Cómo hace Jeffrey Epstein para obtener esta isla? O sea, a la medida de su abanico de contactos y el abanico de contactos que tenía Maxwell, su esposa, quizá él hizo contacto con personas más poderosas que le dieron este poder. Si bien podríamos decir, su mejor amigo Joe Biden, que en ese momento era congresista y era encargado de lo que eran los terrenos de los Estados Unidos, pudo haberle dado fácil acceso a esto. y él se encargaba de financiarles préstamos, inclusive a personas de poder que querían invertir más. Porque a pesar de todo el poder que se tiene, pues nunca, cuando tienes una idea en mente, no es que tú ya tengo, siempre se necesita algo. Nosotros vemos personas y tal vez es fama, pero muchas veces esas personas requieren dinero para ser inversionistas. Sí, ahí vemos lo que es la escalada de Jeffrey Epstein desde sus bases, desde su cimiento, hasta lo que un día fue, hasta el día de su muerte. Y bueno, creo que eso sería la información y ver qué sucede en un futuro. ¿No lo crees? Pues bueno, el caso todavía está generando polémica, hay que ver si solamente va a ser un boom del momento o si se tomarán acciones al respecto. Bueno, esto fue todo. Esperamos que se hayan informado y entretenido y hasta una próxima emisión. Hasta luego.